Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No den a los perros lo santo, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen con sus patas y después volviéndose les despedacen. Por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganselo también ustedes a ellos. En esto consisten la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. En cambio, qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos llegando al final del Sermón de la Montaña, donde Jesús, como nuevo Moisés, nos ofrece una nueva ley y ha configurado un pueblo nuevo. Desde que Jesús subió al monte, comenzando por las bienaventuranzas, nos ha trazado la ruta del discípulo. No lo ha hecho con mandatos secos, sino con la delicadeza de quien advierte la importancia de obrar no solo hacia afuera, sino desde el corazón. Al final del discurso de la montaña se añade un dato importante sobre la enseñanza de Jesús. Nos dice que la multitud estaba admirada de su enseñanza, y es porque, además de una firme autoridad, mostraba los misterios del reino a gente sencilla con imágenes que les resultaban familiares. Hablaba del campo, la sal, la luz, situaciones cotidianas de trabajo o aquellas referentes a las prácticas religiosas. No usaba un lenguaje rebuscado y así ofrecía a todos la riqueza del reino. Incluso hemos escuchado a Jesús como un buen maestro que busca dejar una impresión en los discípulos y usa imágenes exageradas como es la viga en un ojo. Hoy no es la excepción. No habla de cerdos, perros, perlas, para mostrar una actitud fundamental ante la novedad del reino. Se refiere a no ofrecer los misterios del reino a quienes no están dispuestos a vivir en su novedad, los enemigos del Evangelio, sean judíos, gentiles o cristianos incapaces de soltar las antiguas tradiciones. Luego nos ofrece criterios claros y conocidos de la época, encontrados en la famosa regla de oro: haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Y en ella Jesús resume el contenido entero de la ley y los profetas. En otras palabras, Jesús es cuidadoso de no ofrecer una moral de hacer cosas, sino de ejercer un amor inteligente, creativo, generoso en favor de nuestros hermanos. De ello depende que las bienaventuranzas no se conviertan en una lista de buenos deseos como se suele hacer a inicio del año nuevo, sino una fuerza transformadora del corazón humano. A eso se refiere Jesús cuando nos dice: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, no entrarán. Una de las palabras que se repite en boca de Jesús durante estos discursos es hacer. Tristemente, en muchas traducciones de la Biblia o de los leccionarios de la liturgia se usa como cumplir, pero esta última no recoge el sentido de lo que nos pide Jesús. Por ejemplo, si vamos a misa el domingo, hemos cumplido con el precepto, pero muy distinto es que hayamos disfrutado de toda la riqueza de la celebración al escuchar con atención la palabra,
haber saboreado los símbolos litúrgicos y llegar a la plena comunión con Jesús resucitado que se nos da como alimento. Al utilizar la palabra hacer, el Evangelio utiliza un término asociado a lo que nosotros conocemos como poesía. Es decir, el hacer de Jesús es creativo, generoso, a veces se salta las reglas, porque para Él lo importante no es solo cumplir lo mandado, sino que haya belleza que brote en cada gesto. Una persona que no asesine ha cumplido con el 5º mandamiento, pero ¿es acaso lo que nos pide Jesús? Jesús va más allá. Jesús devuelve la vida, sana enfermos, limpia leprosos, devuelve la vista a los ciegos, restaura incluso la dignidad de mujeres a quienes la ley de Moisés había escondido su rostro e ignorado su nombre. En otras palabras, cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, es que ya estos ocupan el primer lugar en su corazón y por ello se desvive y les da lo mejor de la forma más creativa posible. Sí, cumple el 5º mandamiento de no matar, pero lo lleva a un nivel no imaginado por los religiosos de su época. No nos corresponde, en última instancia como cristianos, cumplir, sino hacer creativamente en favor de los demás, pues como dice el final de las bienaventuranzas, así brillará nuestra luz y glorificarán al Padre que está en los cielos. En los catecismos, si recordamos, para niños, se nos daban para aprender listas de obras buenas que debíamos hacer. Se comenzaba por los 10 mandamientos, las 7 obras de misericordia, y así se enumeraban para que nosotros pudiéramos recordarlos. Pero el mismo apóstol Pablo nos dice, cuando era niño, hacía cosas de niños, cuando llegué adulto, las dejé atrás. No se trata de no cumplir con ellas, sino de dejar de ponerles números, porque en el amor no entra en el cálculo. A este propósito, podemos recordar una cita de San Agustín en una de sus cartas. La medida del amor es amar sin medida, y esto se convierte en nuestra puerta estrecha.